Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar el análisis con Amper. Y Amper, bueno, pues ya comenté en el vídeo anterior que parecía que estaba intentando de nuevo atacar esa zona de techo de los 0.12.1 y bueno, pues en esta ocasión, como vemos, ha roto con bastante claridad y con un volumen bastante alto, con mucha fortaleza a ese nivel, y aparte de ese nivel, bueno, la ha llevado a romper la zona también del 0.12.6. Esa zona para mí es una zona importantísima, ya la he comentado en alguna ocasión, y ahora pasaremos al gráfico semanal. Primero vamos a ver el gráfico diario y bueno, como vemos, bueno, pues esta rotura se hace con un volumen bastante elevado en comparación de sesiones previas, que ya llevaba un volumen bastante activo. Y bueno, estos volúmenes, para encontrar un volumen tan alto ya nos tendríamos que venir a prácticamente mediados de 2024. Entonces, bueno, pues buena señal, buena rotura. Hay una cosa importante y es que, bueno, ha roto al alza en el directional move esa media alcista a la bajista y bueno, como vemos también en el AWSOM ya comenté que tenía esta formación triangular desde ese comienzo de todo este tramo de consolidación que inició el valor tras arrancar desde esta zona de mínimos de la zona del 0,06 hasta esa zona del 0,1263. De ahí que para mí superar ese nivel era tan importante, porque esto implica reanudar bueno, pues esa tendencia previa tras esta consolidación que ha tenido el valor, y bueno, pues lo ha hecho de una forma clara, aunque para mí estas roturas me gusta confirmadas a cierre semanal. Pero bueno, visto toda esta zona de volumen tan activo que ha tenido, esta rotura tan clara, los indicadores, como vemos, bastante alcistas todos, el estocástico entrando sobre compra pero sin síntoma de debilidad. Tenemos al Vigi alcista, tenemos al Concord alcista, tenemos al AWSOM que ya comenté, esta formación triangular que bueno, pues parece que acaba esa consolidación. También bueno, pues también tenemos al directional move cruzado al alza, como he comentado, así que bueno, una rotura bastante alcista con bastante fortaleza. Y ahora vamos al gráfico semanal y bueno, pues roto este nivel del 0.126, como ya he comentado, para mí importantísimo. Ya vemos aquí que fue el máximo que hizo antes de empezar todo este tramo de consolidación. Bueno, pues roto este 0.126, la primera zona, a batir otra zona importantísima. Este es gráfico semanal, el 0.1342. Esta zona aparte también pasa la media de 200 por esa zona, es decir, que sería una doble resistencia, es decir, esa zona de mínimos que perdió el valor desde donde acabó esa corrección en esa zona del 0,066, como ya he comentado, y bueno, pues sería ese 0,134 que se junta a esa media exponencial de 200 sesiones en el gráfico semanal. Ese sería el primer objetivo, que ya una vez superado esta zona del 0,126 debería ir a buscar el valor. Entonces, bueno, pues vamos ahora a ver cómo evoluciona en el gráfico semanal. También buena señal que en el directional move corta al alza la media alcista, como vemos aquí, y el resto de indicadores pues todos alcistas, es decir, que muy buena rotura del valor. Así que bueno, pues veremos a ver ahora si continúa ese tramo alcista directamente hacia esa zona de los 0.1342 o bueno, pues por el contrario consolida un poco los niveles por aquí y de ahí vuelve a arrancar alza. Entonces bueno, pues buena rotura y buena señal de cara al reinicio de este tramo alcista, que bueno, pues tuvo todo este tramo de consolidación el valor que acaba de romper en el día de hoy. Bueno, ¿y Audax qué le pasa? Bueno, pues ya comenté que no fue capaz de superar esa primera resistencia de los 1,64 en cierres. La consiguió superar
en las dos pasadas sesiones, pero no fue capaz de cerrar por encima, chocó además con esa media exponencial de 50 sesiones y bueno, pues de ahí hoy ha tenido una corrección. Debería de haber superado ese nivel, al no haberlo conseguido, bueno, pues marca cierta debilidad, es decir que de momento parece que va a necesitar seguir corrigiendo, consolidando antes de volver a reanudar las alzas. Esto es el gráfico diario y como vemos, bueno, pues el estocástico ya se ha cortado a la baja, tenemos al vigía también cortando la línea cero a la baja, tenemos al girado pero está en una zona neutral y tenemos al Directional Move que empieza a abrirse, es decir que puede necesitar más consolidación. Bueno, y en el gráfico semanal lo que quería mostrar es la zona de soporte. Esta zona de soporte, aparte del 1.54 que ya he comentado, bueno, pues es una zona, es una horquilla que se comprende entre el 1.54 y el 1.44.6. Esta zona es importantísima de soporte. Toda esta horquilla es una zona muy importante de soporte. Aparte de esos soportes que tiene, ya que fueron los techos previos que rompió el valor desde donde arrancó hacia esa zona de los 2 euros. Y bueno, pues en esta zona, aparte de esas dos zonas, como ya he comentado, que ahora mismo son soporte, bueno, pues justo en medio de ellas está la media exponencial de 200 sesiones, es decir, que con esas tres zonas, esos tres niveles, tanto la media exponencial como esas dos zonas de soporte, bueno, pues yo creo que es una zona importantísima de soporte que no debería perder el valor. Ahora mismo está apoyado en la media de 100 sesiones, que es ese 1,54. Entonces, bueno, pues veremos a ver ahora el valor cómo reacciona. En caso de perder ese 1,54, pues está claro que entraría ya esta zona del 1,48, 1,49, que es por donde pasaría ahora mismo esa zona de esa media exponencial de 100 sesiones y ese 1,44. Es decir, esta horquilla, importantísima zona de soporte que de no perder el valor, pues desde aquí debería de reaccionar y volver a arrancar, bueno, pues este tramo alcista, de activar de nuevo ese tramo alcista que arrancó con la rotura de esa zona del 1,54 y el 1,44,6. En el gráfico semanal, bueno, pues como vemos, tenemos al Directional Move que empieza a cerrarse, tenemos al Awesome que se apoya en la línea cero y parece que intenta girarse al alza, tenemos al estocástico en sobreventa, tenemos al Vigía en zona neutral bajista y tenemos al Concord también ahí comprimido en torno a esa línea cero, es decir que bueno, pues lo dicho, importantísimo ese 1,44,6, 1,54, esa horquilla completa es importantísima zona de soporte y bueno, pues de momento para que el valor, ver que esos niveles ya empiezan a rebotar desde esos niveles, bueno, pues deberíamos de ver al menos cierta fortaleza y no lo que ha ocurrido en este rebote que no ha sido capaz de superar esa primera zona de resistencia. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona ahora el valor, si intenta tantear de nuevo esa zona del 1,54 y 1,44,6 o por el contrario, bueno, pues vuelve a bajar a los entornos del 1,54 y de aquí vuelve a retomar ese impulso en busca de superar esa primera zona del 1,64. Bueno, y eDreams, que hace tiempo que no la comento porque, bueno, pues sigue su impulso, su camino alcista. Ahora ha estado unas sesiones, una especie de consolidación. Hoy parece que, bueno, pues ha vuelto a activarse el valor, cerrando en máximos. Y, bueno, pues veremos a ver ahora si es capaz de superar ya esta zona de máximos que hizo en torno a la zona del 8,70 y reactivar esta tendencia alcista tan fuerte que lleva el valor. Voy a pasar al gráfico semanal para mostrar los niveles ya prácticamente que tiene el valor por delante. Una vez superado ese 8,30, bueno, pues ya comenté que en gráfico semanal el siguiente objetivo ya son los 9,10. Esa zona sería la siguiente zona que debería de ir a visitar el valor una vez que acabe esta consolidación que está teniendo en el corto plazo. Y si es capaz de superar esa zona, ya iría a buscar esa zona importantísima de los 10,24, que ya serían, ya comenté que no son los máximos históricos, ya que arrancó cuando empezó a cotizar. Arrancó en la zona de prácticamente los 12 euros, pero bueno, a efectos de gráfico,
podríamos decir que prácticamente esa es la zona de máximos históricos, ya que bueno, pues esta zona donde arrancó, como vemos, tuvo un par de sesiones y luego cayó a plomo hacia esa zona del euro. Así que para mí importantísimo superar ese 9-10 y bueno, pues ya lo siguiente ya sería atacar esa zona de los entornos de los 10-20. Entonces, muy bien, el valor sigue con mucha fortaleza. Veremos a ver si sigue así, si sigue rompiendo resistencias. Y bueno, pues como ya he dicho, la siguiente zona 9-10. Bueno, y Ecentis que no es capaz de llegar a esa zona del 0.124, zona importantísima que debería batir el valor. Bueno, pues justo se empieza a girar y de nuevo tenemos al Directional Move marcando esa zona de ese cruce con las medias, bueno, con la media alcista y la bajista. Es decir que, bueno, pues el valor de nuevo marca un techo. Veremos a ver si ahora cómo gestiona esta corrección. Los niveles son claros, además teniendo como tirando un Fibonacci desde esa zona del 0,0815 hasta esa zona del 0,116, tenemos los niveles que prácticamente son los mismos que ha tenido de resistencia y soporte. Bueno, pues en el primer lugar estaría esa zona del gap que dejó, ya comenté que había dejado un gap, los gap ya he comentado, a mí personalmente no me gusta nada, son frenos a las cotizaciones y bueno, pues esa zona del gap que estaría en torno a esa zona del 0,103, 0,103, y el primer nivel de corrección de ese Fibonacci estaría en el 0,103, es decir, que justo coincide con ese gap. El 50% de corrección estaría en torno a la zona del 0,098, que sería esa resistencia que superó el valor que fue el antiguo soporte antes de entrar en caída libre, y bueno, ya el 61%, 61,8% de corrección estaría en el 0,095, que es la primera resistencia que batió el valor en este arranque que ha tenido. Entonces, bueno, pues los niveles son claros. En caso de ir a tapar este gap y desde aquí volver a reaccionar al alza, bueno, pues sería una buena señal de fortaleza de cara a, bueno, pues a este impulso que ha creado el valor. En caso de perder para mí ese nivel del 0,0951, 0,0947, ya estaríamos empezando a poner en peligro este impulso alcista y podría darse de nuevo otro goteo a la baja del valor. Es decir que para mí estos tres niveles son importantísimos, más si cabe en Ecentis, para no vernos involucrados de nuevo en otro goteo a la baja que la lleve de nuevo hacia los niveles de esta zona del 0,081. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del valor. Bueno, y técnicas reunidas, que hoy ha tenido un arranque, bueno, pues también muy fuerte, muy bueno. Tenemos que hoy ha conseguido superar esa zona de los 13.27, 13.29, que era esa zona siguiente de resistencia que tenía el valor. Se ha apoyado en esa zona del 12.72 y desde ahí ha arrancado con bastante fortaleza. Ya he comentado que sigue teniendo un gap abierto enorme, como vemos aquí en la zona de los 11.43, 11.25. Ya he comentado yo muchas veces el tema de los gap. Bueno, pues ahí lo dejo, sigue estando abierto, pero de momento el valor, como vemos, sigue demostrando bastante fortaleza. Esto en cuanto al gráfico diario, como vemos aquí, el Directional Move, pues tiene la media cortando al alza, la ha cortado al alza ya hace tiempo, y bueno, pues eso es una señal muy alcista. Tenemos al Awesome también alcista, tenemos al estocástico plano, totalmente sobrecomprado, pero en zona plana, tenemos al Vigía en zona neutral alcista y tenemos al Concord alcista. Eso en cuanto al gráfico diario. En el gráfico semanal quiero mostrar, bueno, pues esta sería la siguiente zona a batir, la zona del 13.53, que posiblemente mañana la intente atacar. Entonces, bueno, superada esa zona importantísima, como vemos aquí, ya no hay resistencia alguna hasta esa zona de los 16 euros. Es decir, esa zona del 13.53 es una zona importantísima a batir, que debe batirse
con claridad y fortaleza, es decir, no hacer una rotura, quedarse justo y luego volver a caer por debajo de ella, porque eso marcaría de nuevo zona de techo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz el valor de superarla. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues aquí tenemos en el gráfico semanal, como vemos, está contraída totalmente la media alcista y la media bajista del directional move. Como vemos aquí, bueno, pues eso ya he comentado muchas veces, cuando eso ocurre se da en zona de resistencia. Si no es capaz de superar esa zona con fortaleza y claridad, corre el riesgo de marcar un techo. Entonces, ahora mismo estamos en zona de resistencia, además resistencia importante, es decir, que debe romper con claridad, o por el contrario corremos el riesgo de marcar un doble techo en ese nivel. Entonces, bueno, pues veremos a ver si mañana es capaz de superar ese nivel, y como ya he comentado, en caso de superarlo con fortaleza y claridad, el siguiente nivel ya estaríamos hablando que iría a buscar esa zona de los entornos de los 16 euros, que es esa zona de máximos que hizo antes de caer a esa zona de máximos de 2020, antes de caer a la zona de los 5,20 aproximadamente. Es decir, que es un nivel ya bastante importante. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Importantísimo, recalco, superar esa zona del 13,53 con bastante fortaleza. Bueno, y tubos reunidos que, bueno, pues de momento este es el gráfico semanal y como vemos está chocando en la media de 200 sesiones. Ya chocó cuando rebotó y llegó a ese nivel de la zona del 0,54 aproximadamente, y bueno, pues de nuevo vuelve a llegar a ese nivel y de nuevo vuelve a chocar con esa media exponencial de 200 sesiones, con lo cual, bueno, pues parece que le está costando superar ese nivel. Vamos al gráfico diario. Y bueno, como vemos aquí, ese nivel también coincide con el primer nivel de corrección de ese tramo bajista último que hizo el valor desde la zona del 0,66 aproximadamente a esa zona del 0,452 aproximadamente. Entonces, ese primer nivel de corrección estaría en esa zona de los entornos de los 0,532 aproximadamente, y bueno, pues el valor en el anterior impulso, como ya he comentado, que chocó con esa medida exponencial de 200 sesiones en gráfico semanal, estaba en esa zona de los 0,54. Entonces, bueno, pues el valor de nuevo ha llegado a esos entornos y de nuevo parece que se gira. Es decir, que ya en dos ocasiones ha tenido ese giro en torno a estos niveles. Bueno, pues eso no es buena señal de cara bueno, pues a mantener un impulso alcista, ya que, bueno, pues segunda ocasión que llega a estos niveles. Encima, ese primer nivel de corrección ni siquiera ha llegado a esa zona del 50% o del 61,8%, sino que lo hace en ese primer en torno a ese primer nivel de corrección del 38,2% de toda la caída que ya he comentado. Entonces, bueno, pues debe ser capaz de ir superando esos niveles para, bueno, pues no volver a tener un tramo bajista de nuevo hacia esos entornos de la zona de los 0,46 y los 0,45, que es desde donde ha rebotado en estas dos últimas ocasiones. Es decir, de momento esta es la zona que debería superar en el más corto plazo para evitar marcar un nuevo techo. Como vemos aquí, el directional move está muy pegado de nuevo a esas dos medias, como ya ocurrió en ese anterior acercamiento a esta zona del 38,2%, en ese 0,54 que llegó. Como vemos aquí, ya marcó esa contracción y marcó ese techo. De nuevo está en ese nivel y de nuevo, como vemos, pues, bueno, esas medias exponenciales, están ahí, bueno, pues de nuevo contraídas. No es buena señal si no es capaz de superar ese nivel con claridad y fortaleza. Es decir que, bueno, pues esa es la clave ahora mismo, superar ese nivel para no volver a marcar un techo que la vuelva a hacer acercarse a estos niveles que he comentado del 0,46, 0,45. Entonces, bueno, pues primer soporte que tendría el valor en el corto plazo estaría en esa zona del 0,50 aproximadamente, y en caso de perder ese nivel, pues ya volvería de nuevo a tener un tramo bajista hacia esos primeros 0,46 y 0,45. Entonces, bueno, pues esas son las claves ahora mismo que tiene tubos reunidos. El resto de indicadores, bueno, pues tenemos encima al estocástico en sobrecompra, perdón, y bueno, pues
También tenemos al Vigía girándose a la baja, al Concorde, a pesar de haber tenido esta línea azul es una acumulación de manos fuertes, a pesar de eso no ha sido capaz de superar este nivel. Entonces veremos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del bar. Bueno, esto es todo lo que se puede contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y en los podcasts de YouTube, también en Telegram. Y un saludo, buenas noches.